además quiero decirle que le doy gracias a Dios porque Dios nos ha abierto los caminos y además nos ha posesionado internacionalmente. Los otros días nos llamaron hasta de Colombia. Y siempre he dicho que el que no se anuncia por Global TV 80, pues no sabe. No sabe. El secreto de Voz en Voz, Global TV 80. Aquí está. Señores, estamos de nuevo en su programa Secreto de Voz en Voz, que se transmite a través de Global TV 80 y Claro 73, Roku y en todas las plataformas digitales. Señores, en las redes sociales. Y déjeme decirle que antes de comenzar el programa, Luis, yo siempre hablo de Dios, porque lo primero es poner las cosas en manos de Dios. Y Dios nos quiere muchísimo a nosotros. ¿Usted sabe por qué? Así es. Porque hoy es un día grande para el programa. Hoy es un día grande para Secretos de Voz en Voz. Porque tenemos una entrevista, o sea, que para mí es un honor, uno de los grandes, un hombre que merece mi respeto. Y esa entrevista la vamos a tener nosotros aquí en vivo, en Secretos de Voz en Voz. Nada menos que José Francisco Peña Guava, presidente del Bloque Institucional BIS. Sí, así es. Y no solamente porque sea el presidente del Bloque Institucional BIS, porque sea hijo más connotado del extinto presidente del PRD, líder histórico del país, el mayor agitador de masa que fue Peña Gómez, sino porque él tiene un espacio propio ya en la historia de la República Dominicana por su incidencia en términos políticos, por su coherencia en sus convicciones, por su bagaje, por su intelectualidad, porque es un individuo que escribe de manera exquisita, hace análisis profundo y certero, y además tiene una capacidad de llegar a todos los líderes nacionales y ser respetados por ellos. El licenciado doctor José Peña Guava es una de las personalidades del país que todo el país quiere oír cuando va a decir algo. Así mismo es. Todo el país quiere oír. Y que se administra, por eso es un privilegio que lo tengamos aquí. Él se administra sus palabras y su silencio de manera muy certera. Y déjame decirte que es raro en un político, porque los políticos tradicionales siempre viven chocando con fulano, con aquel. Él no. Él se ha mantenido que todo el mundo lo quiere. Todos los políticos, déjame decirte, es un asesor nato. Es un asesor nato. Es un asesor nato, y yo sé que la casa de José Francisco Peña Guava debe de vivir llena, porque muchos políticos van a pedirle opinión a él y a escucharlo. Van a su casa a escuchar qué va a él a decir, y por eso nosotros hoy nos sentimos más que honrados y que ha sido un honor nosotros poderlo tener en vivo, en Secreto de Voz en Voz. Un gran líder. Déjame decirte que mi amor toda la vida desde niña ha sido Peña Gómez, que cuando la gente no podía hablar de Peña Gómez, mi mamá me decía, mira, van a venir en aquellos tiempos que Peña Gómez hablaba debajo de la tierra, en un radito. Yo vivía con un radito. Tribuna Democrática. Sí, en la Tribuna Democrática, debajo de las matas de guayaba, porque fue en el campo. Sí. Y para mí hablar con Peña Guava, yo siento ese amor, ese cariño, y siento como que si yo tuviera a Peña Gómez aquí, porque uno de los hijos que realmente el país lo escucha, es un asesor nato, la gente va, todos los políticos lo quieren,
no ha chocado con nadie y coherente en su acción. Y muy constructivo. Exacto, constructivo, serio, nadie puede decir aquí, nadie puede hablar de él, o sea que para nosotros, señores, es un honor. Así Vamos es, ahora, como quien dice, a lo que vinimos por ahora, a hablar de las reuniones que estuvo Carolina con Yayo. Una reunión que tuvieron privada y que todavía no se sabe de qué hablaron. Eso deja mucho que decir. O hay una unidad, sí, o hay una unidad o algo va a pasar por ahí. Así es, señores. Pero eso es una pregunta para Peña Guava también. Claro que sí, claro que sí. Qué agudo y que maneja informaciones que no maneja nadie en este país. Claro que sí, señores, pero vamos a darle entrada de una vez al licenciado José Francisco Peña Guava. Vamos a darle entrada. Buenas noches. Buenas noches, mis queridos amigos, doña Esther. Es un placer para mí, es un honor estar con ustedes aquí de Secreto de Voz en Voz. Le dije a mi amigo Esteban Vargas que para mí sería un placer estar con ustedes en el día de hoy. De verdad, licenciado, que para mí es un honor. Porque hace mucho que yo quería una entrevista con usted. De verdad que sí. Y yo le decía a Esteban que Dios nos quiere mucho a nosotros porque Dios me cumplió ese sueño. Que yo me siento ahora mismo como cuando una niña le dan su juguete, el primer juguete. Usted sabe cuando a un niño le dan su primer juguete. Así estoy yo en este momento. Para nosotros, me siento honrada y ha sido un honor que usted haya aceptado esta entrevista. No, un honor para mí, sobre todo por las palabras tan hermosas con el que usted mencionó a mi padre. Eso es más que el mejor pago que me pueden dar en esta entrevista. Muchísimas gracias, doña Esther, y también igualmente don Luis. Bueno, Luis, ahí usted me dijo ahorita, mire, déjeme preguntarle a mí primero, pues ahí está, ¿verdad? Que claro, no se eche para atrás ahora. Lo que ustedes quieran, no hay problema. Sí. No se restringen en nada. Así, Luis, que es todo tuyo. Sí, nuestro amigo Felidonio, que no está en el programa con nosotros, que por razones incluso académicas, y me dijo, óyeme, y presentárseme estos problemas a mí, precisamente, yo tengo años esperando conversar con Peña Guava, y hoy se me presenta esto, y no voy a poder ir, pero guárdenme el programa. Bueno, José Fran, como cariñosamente te llama todo el pueblo, ahora mismo los partidos políticos principales, estamos hablando del partido de gobierno, los partidos de oposición, la Fuerza del Pueblo, que es la principal fuerza de oposición, e incluso el PLD, están enfrascados en definir su situación interna de cara al 2028. Usted que es un analista agudo, a mí me gustaría, primero, empezando por el gobierno bueno, vamos a empezar por el PLD, vamos a empezar de menor a mayor. ¿Cómo usted ve la situación al interno del PLD para definir candidatura cuando se ha anunciado incluso que el Tribunal Superior Electoral le acaba de posponer la posible convención interna para escoger candidatos? Y ellos insisten en seguir con su agenda. Vamos a empezar por el PLD, ¿le parece, doctora Bueno, Milletti? Claro que sí, porque tenemos una agenda bien apretada, José Fran. Un acto de supina irresponsabilidad de los partidos mayoritarios de cualquier partido en el año 2025 estar creando condiciones legales al margen de la ley para sacar candidatos presidenciales. Ello así porque la ley es muy clara, o sea, la ley es muy clara y hay que respetarla, tanto la ley de partidos, organizaciones políticas y movimientos, como la ley orgánica del régimen electoral que define claramente. Inclusive tiene fecha clara, en el año 2027,
todavía faltan 2 años para que se celebren los procesos convencionales o de primaria o de encuesta para poder elegir los candidatos a los cargos electivos. Entonces, por eso es que se está instalando esa desafección política que hacen los partidos 2 años antes, trabajando para realizar convenciones, reuniones ilegales por demás para escoger candidaturas. Pero lo más sorprendente no es ni siquiera el PLD, es el PRM, porque yo, que tengo grandes amigos, los quiero mucho a ellos, pero se lo he dicho a ellos, incluyendo a todos ellos, yo lo creo extemporáneo totalmente, que inclusive a funcionarios públicos estén dedicados a hacer precampaña interna. Yo, lejos de hacerle bien al gobierno, le hace daño. Y le hace daño también a los que están al frente de las instituciones públicas, que ponen el foco, que ponen en la mira de los francotiradores sociales. Pero en el PLD, para contestar tu pregunta, tiene que ir en un proceso en doble dirección. Primero, de fortalecer el liderazgo interno, su estructura, y llamar, y lo es llamar o buscar un mecanismo de unidad de oposición. Porque ¿para qué el PLD va a sacar un candidato presidencial si no tiene posibilidad real de ganar las elecciones al margen de las otras políticas? Entonces, igual la fuerza del pueblo, que es el principal partido de oposición, la fuerza para que se pongan de acuerdo para construir candidaturas presidenciales conjuntas. Eso en este país, y yo lo he dicho ya en varios artículos, el dominicano no puede subirse ni siquiera arriba de un bloque que se marea. La magia de la ficha. Usted saca un candidato presidencial, después no hay quien lo apegue. Entonces, esto es un problema. En un momento, tiene que crearse la oposición dividida, no para elecciones. Y lo publicamos en el ayer. Sí, José Fran, se te está frizando el internet, dicen aquí la gente del máster. Parece que es allá que se te está frizando el internet. Tenemos un problema y no lo estamos escuchando. Sí, ¿me oye ahora? Ahora sí se oye. Ok, oposición dividida no gana elecciones. Entonces, la oposición lo que tiene que hacer es buscar un mecanismo de unidad. Antes de hablar de candidatura, tiene que buscar un mecanismo de unidad para hacer una coalición y que los candidatos uninominales sean de la coalición, llámese candidatos a directores distritales, a alcaldes, a senadores y presidencial. ¿Para qué sacaría una candidatura el PLD? ¿Para qué lo haría inclusive hasta la Fuerza del Pueblo si no es buscando en una mesa unidad una candidatura conjunta? ¿Cómo se va a enfrentar al voto patrimonial del Estado que tiene el PRM como partido oficial, como ayer lo tuvo el Partido Reformista y el PLD? Entonces, es una insensatez del PLD tratar de sacar al margen de la ley una candidatura presidencial que no va para ningún lado. Y lo que va a hacer es hacerle daño. Pero no lo digo porque sea el PLD. También lo haría hasta de la Fuerza del Pueblo. Lo que tiene que hacer un esfuerzo la oposición es para crear una mesa de unidad que construya una verdadera alternativa que le plante cara al gobierno y pueda enfrentar al gobierno con mejores posibilidades. Fran, usted que habla de una coalición y de la unidad de la oposición, que hasta ahora la vemos muy dividida y con los problemas sociales y económicos que afectan a la República Dominicana, problemas de Haití, problemas de delincuencia, problemas económicos, vemos una oposición callada. Y también con relación a la unidad, yo entiendo, vimos también que se formó esta coalición de partidos
y no fue una unidad per se. O sea, no se sentaron realmente unidos porque al final fueron divididos todos. Sí, es que, doña Estel, mire, es que esa unidad que yo proyecté, auspicié, promoví, hicimos un esfuerzo, un grupo de dirigentes para que se construyera, fue a medias, unas cuantas senadurías, alcaldías y distritales. La gente no interpretó eso como una verdadera unidad. Y por ende, eso fue algo que nos hizo mucho daño, porque no llevamos candidaturas comunes. Mire, hasta en las candidaturas plurinominales preferenciales, la oposición tiene que ir unida, porque el método de Hong y el sistema del voto preferencial a la dominicana que tenemos aquí es un sistema muy inequitativo, porque solamente privilegia a la primera mayoría. Y por eso es que arrasa el gobierno las candidaturas a diputados, a regidores y a vocales. Entonces, lo correcto, lo adecuado, lo sensato es que se cree una mesa de unidad opositora para que comience a hablarse los mecanismos o fórmulas para llevar candidaturas conjuntas. ¿Qué hacen que el PLD llevar una candidatura a presidente o a senador? Pues eso es fortalecer el gobierno. El gobierno le gana dividido, pero por lo lejos. Inclusive la fuerza del pueblo también. O sea, si no se une una oposición, y no solamente el PLD y la fuerza del pueblo, sino todos los partidos, inclusive los partidos minoritarios, también tienen, porque si tienen 4, 5 puntos, 6 puntos los partidos minoritarios, también lo necesitarán esos puntos para ganar las elecciones. Entonces, el trabajo debe enfocarse, la oposición, en buscar el mecanismo de un mecanismo de unidad, dejar los egos, las diferencias personales, los intereses económicos particulares, todo lo que pueda dividir a la oposición, hay que dejarlo de lado y darle preeminencia a lo que quieren las bases del PLD y la fuerza del pueblo, que es la unidad total opositora para poderle ganar las elecciones al PRM. Ahora mismo, José Fran, se está diciendo, perdóneme Luis, sí. es una voz populi de todas en las redes sociales de que la oposición está callada, que no está haciendo oposición, que el gobierno y el PRM están solitos trillando su camino sin nadie que le haga oposición. Mire, yo tengo una visión muy particular. Mire, yo estoy haciendo precisamente ahora acopio de una serie de informes que hay sobre el por qué la alta abstención y el absentismo electoral, que ya se refleja en una reducción de un 20% del promedio general en que han votado los dominicanos. Estamos hablando de 54% de participación electoral, cuando nuestro promedio anda de 72, 73. Eso es gravísimo. Eso quiere decir que la gente no se siente incentivada a votar. Hay que ser muy claro y muy cauto. Mire, la política de la oposición dañosa, destructiva, crítica, eso es cosa del pasado. La oposición tiene que ser madura. La oposición tiene que dejarle claro al país, al gobierno, que todo aquello que sea importante para la nación, hay que buscar fórmula de unidad nacional de nación para resolver los problemas. El caso Haití, el país quiere ver a toda su clase política de oposición y de gobierno buscando la solución al problema. Así también lo querría con el alto costo de la vida, con la inseguridad pública. Hay cosas con las que no se puede hacer politiquería. O sea, no es malo una oposición que actúe con sensatez en favor de los intereses del pueblo. Ahora, ¿en qué tiene que ser crítica la oposición? En el manejo unipersonal de los funcionarios públicos, en servir de guardianes de los fondos públicos del erario nacional. Eso debe ser, pero no, y sobre todo de respeto sobre todo a la ciudadanía,
y su derecho a expresarse. Ahora bien, la política ha cambiado, señores. Y si no lo entienden los dirigentes políticos, los partidos, pues cada día pues se alejará más los ciudadanos de la política. Entonces, la gente quiere, mire, aunque usted no lo entienda, ese abrazo del doctor Leonel Fernández, esa actividad y esa participación del doctor Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, eso dio una demostración de grandeza. El país necesita eso, necesita volver a resolver los problemas nacionales. Usted no puede decir que cuando yo gane, usted va a resolver problemas, pero los problemas están ahora. ¿Tú entiendes? Es un acto de irresponsabilidad decirle que cuando yo gane, si yo gano, entonces voy a resolver esos problemas. No, eso está mandado a guardar. Eso es política de concho primo. La política de ahora es la política de la concertación, es la política de identificación con los problemas de la gente, con los problemas que agobian a la ciudadanía. Y por ende, yo soy de los que no estoy en desacuerdo. No que la oposición esté callada, es que la oposición lleve una política de oposición constructiva, pero a la vez sirva porque de censor de el manejo adecuado y correcto y el manejo de los fondos públicos por parte de los funcionarios. Volviendo al tema de la alianza, que es importante, porque es el tema que ahora mismo está en la palestra. Ciertamente, independientemente de que la oposición pueda hacer una mesa de concertación, no es preferible que los partidos de oposición, creando esa mesa o no, a la distancia que estamos del proceso electoral del 2028, empiecen con los candidatos internos que tengan presidenciables a fortalecer sus estructuras, fortalecer el arraigo de simpatía que tienen, como cada quien fortalecer su redil para ir, qué yo aporto, o sea, qué yo tengo, con qué yo me he fortalecido, porque una alianza tan prematura realmente te deja una competencia ya de alianza con un gobierno que lo tiene todo, en un país subdesarrollado donde el gobierno es que tiene el presupuesto público, es que tiene los decretos, es que tiene todo lo necesario para permanecer dirigiendo el aparato público. Es correcto, Luis, pero vamos a ver, claro. Por eso decía que hay que crear la mesa de la unidad opositora, para crear los mecanismos. O sea, la mesa se reúne y dice, mira, vamos a dejar que corra 10, 15, 20 compañeros de diferentes partidos, a presidente o a senador. Pero tiene que normarlo la mesa de unidad para que todo el mundo esté consciente que no importa cuántos compañeros aspiren a una posición electiva, cuando se escoja uno será el candidato de todos, ¿me entiendes? El problema es que si lo hace cada partido de manera particular, sin hacer un acuerdo previo en una mesa de unidad, eso va a ser un caos. Eso va a ser un caos. Es como el caso, Abel debió haber aceptado ser candidato vicepresidencial de Leonel. Le hubiera ido mejor a la Fuerza del Pueblo, le hubiera ido mejor al PLD. Tal vez yo diga que hubiera ganado las elecciones, pero hubiera quedado cerca por tal vez 2 o 3 puntos de diferencia. ¿Tú me entiendes? Le hubiera ganado más alcaldes, más directores distritales, pero es que también hay que evitar que esos grandes egos que se quieren construir alrededor de candidaturas que no tienen posibilidades lleguen a concretarse legalmente. Entonces, yo lo que estoy de acuerdo es que sí se tiene que auspiciar y promover que existan precandidatos o aspirantes, precandidatos no, en este caso, porque todavía la ley no permite precandidatos, pero vamos a decir aspirantes a posiciones electivas, pero tiene que hacerse dentro de un marco reglamentario establecido en una mesa de unidad. Yo lo voy a poner a usted presidente de la República en este momento. José Fran, presidente de la República en momentos difíciles que atraviesa la República Dominicana con el vecino país Haití. Una situación de décadas, de muchos tiempos, y todo el que ha estudiado la historia sabe todo lo que ha pasado con
la inmigración con los inmigrantes en la República Dominicana? ¿Y qué pasa ahora que se ha ido de la mano, José Fran? Porque estamos invadidos prácticamente. Anteriormente era la fuerza, ahora es pacíficamente. Si usted fuera presidente en este momento, ¿cuál fuera su accionar para resolver el problema? Mire, hay que ver tres aristas al problema. La primera arista que hay que ver es que el gobierno, el país y la sociedad debe hacer esfuerzos para establecer la cantidad de ciudadanos haitianos que hay en República Dominicana. Eso es lo primero que hay que identificar, la cantidad que hay, porque nosotros lo sabemos. Hablan de 2 millones, de 3 millones, de 4 millones. Hay que ver qué cantidad de ciudadanos haitianos hay en República Dominicana. Debe hacerse un censo con el esfuerzo y el sacrificio de todas las fuerzas sociales. Bien. Segundo, con la identificación, el país debe abocarse a un gran encuentro nacional de los sectores interesados en la mano de obra haitiana para saber cuáles son las necesidades que tiene el país para regularizar ellos que necesita el país para mano de obra necesaria para el desarrollo nacional, sector turístico, sector construcción y otros sectores que fueren menester. Eso es lo primero. Entonces sabemos, necesitamos tanto, entonces esos son los que habría que regularizar. Los otros hay que hacer que los mecanismos ya creados que tiene el Estado hagan que se devuelvan, que se lleven de nuevo a Haití. Pero dentro de un criterio humano, no es tampoco haciéndolo de manera vejatoria, sino producto de acuerdo. Nosotros podemos, el país soporta 600,000, 700,000 y solamente vamos a aceptar eso. No hay por qué tener una migración ilegal porque nosotros tenemos un mecanismo. En el ayer se hacía cuando traían los brasileños haitianos, todos venían con un carnet y le daban un determinado tiempo y al final se devolvían por un tiempo a Haití. Hay que buscar un mecanismo. Pero lo otro es también entender, porque tampoco nos vamos a engañar, que hay sectores que necesitamos la mano de obra haitiana, en el sector construcción, en el sector agrícola y en otros sectores. Yo estoy de acuerdo que en esos sectores muy definidos se registren, se regularicen a esos ciudadanos haitianos. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que en todas las áreas laborales se le permita a los ciudadanos haitianos trabajar. ¿Por qué? Porque entonces le quitan espacio a la mano de obra dominicana. Hace unos días, unas tías, mire, unas hermanas de mi madre, yo tenía muchísimos años que no la veía, vinieron de un resort en Punta Cana, en Bávaro, y me dijeron que desde los frontes a la mayoría de los empleados eran haitianos. ¿Por qué tienen que ser haitianos los que están al frente en un frondés? Es un trabajo que deben de tenerlo los dominicanos. ¿Tú me entiendes? Porque si ellos van a construir el hotel, porque también tenemos que dar a los empleados. ¿Tú me entiendes? Entonces, es un problema normal la situación. Pero para ello tiene que haber una decisión inteligente, porque tampoco los ultranacionalistas le hacen bien al país queriendo, ¿cómo te digo?, fortalecer el criterio de que nosotros tenemos que enfrentarnos a Haití. Haití es un país que está en una situación de indefensión total. Inclusive pudiéramos estar por la comunidad internacional. Es una migración del hambre, de la miseria. Entonces tenemos también que vernos en esa situación. Por eso tenemos que manejarnos con mucho cuidado para que a nivel internacional no se vea a la República Dominicana como una nación abusiva porque tiene mejores condiciones económicas por demás
y Haití. Entonces lo que tenemos que hacer es acciones precisas. Primero, saber cuántos haitianos tenemos. Segundo, cuántos necesitamos en las áreas laborales donde necesitamos, y regularizar solamente ese grupo y tratar de llevar de nuevo hacia Haití los que no están regularizados. De interferir en los asuntos internos del gobierno ni del PRM. No puede hacer un briefing, como dicen, un breve análisis del problema interno que hay con la candidatura dentro del partido de gobierno, porque realmente el partido de gobierno actualmente es Luis Abinader en términos de caudal de votos, porque es el presidente de la República, pero además porque es el presidente y el líder de ese partido. Entonces, los candidatos que a destiempo, como usted ha dicho en otras ocasiones, fueron o se lanzaron auspiciados por el propio presidente, podrán reunir el caudal de votos para una competencia que le pueda endosar Luis Abinader en las elecciones del 28. ¿Cuál es la situación en su análisis, que siempre es agudo y que el pueblo dominicano espera? Yo le voy a ser muy honesto. Tengo grandes amigos ahí. Yo quiero profundamente a Yayo San, un hombre excepcional. Ahí está mi hermano Tony. ¿Tú me entiendes? Ahí está la hija de Hipólito, Carolina. Ahí está un gran amigo mío que fue presidente de la Juventud del BIS, David Collado. Ahí está el hijo de Winton Anón, Wellington. Y otros. Hay gente muy buena. Ahora yo le voy a decir a todos ellos, ¿qué hace un funcionario público al frente del ministerio, al frente de directores, haciendo campaña 3 años antes? Lo que se hace daño, porque es que lo piensa la gente, está usando los recursos del Estado para hacer campaña. Ellos, lo que están, aunque ellos no lo vean, y yo se lo dije a mi propio hermano y se lo he dicho a algunos otros amigos, que es lo que están buscando un problema al gobierno, porque en algún momento la presión la va a tener el presidente, que va a decir, pero usted no puede tener siete personas manejando recursos del Estado 3 años antes haciendo campaña. O sea, yo creo que ellos no van a salir beneficiados de eso. Lo primero que yo creo que el presidente debiera de prohibirle a todos eso, que lo hagan, que se mantengan en su cargo, pero que hagan en campaña en un año, año y medio, más para adelante. ¿Tú me entiendes? Porque se hace daño el propio gobierno, se hace daño esos dirigentes que son muy buenos, gente muy buena y que gente yo quiero mucho. Pero yo creo que eso es lo que se hace daño yo mismo. O sea, ¿qué piensa un ciudadano cuando una persona que maneja fondos públicos se dedica a hacer campaña con fondos públicos? Válido para lo que lo hicieron ayer, como para lo de hoy. O sea, la crítica no es lo de hoy. También lo que lo hicieron en el PLD, todo eso no es posible ahora. Tú me dices, lo estás haciendo un año antes. Bueno, es ostensible un año antes. Ahora dígame usted, cuando faltan 2 años todavía para sacar una candidatura presidencial, ¿qué hace un funcionario público haciéndole, creando, y lo que hace que aumenta el nivel de desafección política? Porque uno de los problemas más graves que hay estudiado por los especialistas en la materia es que la gente ve a los funcionarios haciendo campaña y dice, no es con su bolsillo, eso es lo que piensan ellos, aunque yo creo que hay gente muy seria ahí, pero el problema es que de una vez piensa la ciudadanía que lo están haciendo con los recursos del Estado. Entonces yo pienso que, y llamo a esos mismos amigos míos, que en un proceso de receso y que vayan un año de nuevo a hacer campaña o algo, pero yo creo que ellos se hacen daño y le hacen daño al gobierno también. El presidente no, en algún momento él se entenderá que eso hace mucho daño. Además, estamos hablando que estamos en una infocracia. ¿Cómo con estas redes sociales un funcionario se expone a hacer campaña sabiendo que el director o secretario de Estado, alcalde, entiendo yo que eso le hace más daño a ellos y al gobierno que lo que ellos entienden? Bueno, qué bueno que usted tocó un tema de redes sociales. Aquí ahora mismo se está hablando de que el gobierno sometió, depositó en el Congreso de la República
una ley que regula los medios de comunicación, las redes sociales, que el país y todo el mundo dice que es una ley mordaza. También se está hablando de que el apresamiento de Ángel Martínez es el comienzo de una dictadura, de que la gente, de la libre expresión, de que eso es lo que va a pasar si aprueban esa ley. Sí, yo quiero añadirle a eso que usted dice, doctora Milletti, de que esa aprehensión que tiene la población dominicana se debe a que el presupuesto del gobierno, principalmente, en hacer mordaza de muchos programas, que es un presupuesto de 11.000 millones de, dicen que la oposición dice que es de 11.000 millones de pesos, en anuncio, publicidad, a comunicadores. Lo único que no han podido amordazar es a las redes, porque las redes es libre, es demasiada gente, es la democracia hecha expresión. Entonces, por eso la oposición entiende que el gobierno busca desde hace tiempo, a través de una ley, poner la mordaza que no puede ponerle a las redes. ¿Qué usted dice de eso? ¿Qué opinión usted le da? Mire, las redes sociales le dieron visualización al ciudadano común, y le quitaron ese poder, penetración en la masa que tenían estructuras de comunicaciones tradicionales. Hoy un programa es más visto que cualquier canal, y inclusive cualquier podcast puede tener mayor audiencia de cualquier emisora. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con la libertad plena de expresión y sobre todo con la auditoría, con el derecho a auditar lo que hacen los funcionarios con los fondos públicos. Mire, yo estoy totalmente claro. El que tiene un cargo, el que administra recursos, tiene que ser auditado y va a ser zarandeado por una realidad. Y es que la ciudadanía le va a pedir explicación del manejo de los recursos que tiene en sus manos. Ahora bien, yo lo que veo es que realmente, y siendo sincero, hay muchos irresponsables que van a las redes sociales a dañar reputaciones, a hacer declaraciones tremendistas, a hacer aseveraciones sin sustento, y ese es un gran problema. Entonces, lo que yo creo es que debe normarse una ley en acuerdo con todos los grupos. Debiera de convocarse a todos los que tienen podcast, a todos los que tienen programas en plataformas digitales, y buscar un mecanismo de acuerdo. Ni tanta libertad que se caiga en la difamación, en la injuria, ni restricciones que se quieran convertir en una mordaza para evitar que la gente pueda criticar las acciones, sobre todo de los funcionarios públicos. Entonces, hay que buscar un punto intermedio, porque si no, le vamos a afectar la honra personal de los funcionarios, y eso no es correcto tampoco. Entonces, yo soy de opinión de que esa ley debe llamarse a un diálogo a todos de manera abierta, los que tienen sus programas, su podcast, y escucharlo y hacerle entender de la necesidad de que tiene que haber una medida de respeto, donde si usted no tiene prueba, usted debe estar llevando esas declaraciones tremendistas para que el pueblo consuma la difamación, la injuria o el daño que de manera lesiva usted le quiere hacer a X persona o a X funcionario. Yo creo que lo que no puede hacer el Congreso es hacer una ley a la exclusiva intención del gobierno, ni siquiera de los sectores tradicionales de la comunicación, que saben que han perdido audiencia y que porque el pueblo se maneja toda su información a través de las redes sociales.
Entonces tiene que haber un punto intermedio. Yo llamo una profunda reflexión a los congresistas a que llamen a un gran encuentro a todos esos sectores y busquen ese punto intermedio. Ese punto intermedio. Pero también, mire, le conviene también a los que tienen sus programas en las redes sociales, porque también tienen que entender que en la medida en que algunos hacen denuncias que no probar, le hace daño a todo el sector de comunicación. En el caso de mi querido amigo Ángel Martínez, pues yo no veo bien eso de estar metiendo preso a la gente. Eso es imposible, hombre. Eso no es posible. Que citarlo y decirle usted tiene que comparecer con su abogado y vaya. Porque ese no es un delincuente, eso no, eso tampoco hace todo ese aparataje como pasó con la Tora. Usted lo que tiene que hacer es a decirle y llevar la citación y decirle usted tiene que presentarse con su abogado tal día, punto. O sea, no hay por qué tampoco caer en esos excesos. Porque es lo que digo, mira, aquí hay una crítica. Yo soy muy amigo de Grecia y de Antonio España. Pero ¿cuál es? Dice, pero usted tiene que entender, y yo creo gente buena, y lo creo que nunca esa gente hubiera querido que pase eso. Pero es que si usted no puede tomar decisiones para afectar los derechos de uno, usted tampoco puede afectar los derechos de una persona que en este sentido, y ir a eso, no debieron de meter preso a Ángel Martínez, debieron llevar una citación y decirle, mire, usted tiene que presentarse a tal día. Ah, usted no va 2 o 3 veces y fue convocado. Ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa y se hace público para que la gente vea de que si lo apresan es porque esa persona bajo ninguna circunstancia quiso ir al mandato y al cumplimiento de la ley. Pero eso también puede hacerle mucho daño al gobierno por múltiples razones. Por ejemplo, a mí me gustaría ya el PRM va para un segundo mandato. Pasaron 2020, 2024 y ya va a cumplir un año, ¿no? Ahora. A mí me gustaría, ¿qué valor usted le da al gobierno pasado y el que comienza ahora del PRM? Mira, Luis Abinader tiene una buena imagen. Yo le llamo el impermeable al presidente Abinader porque la gente, el pueblo, culpa a sus funcionarios de los errores del gobierno, mantienen cierto nivel de tolerancia, de respeto y de reconocimiento a la figura presidencial. Esa es la verdad. Ahora bien, yo creo que Luis ha querido hacer las cosas bien. Ahora bien, no le ha salido bien la cosa, primero porque no tiene el equipo que le pueda dar realmente los activos al gobierno para quedar bien. Lo primero es que todos los recursos del gobierno, en más de un 94-95% se gastan en gastos, en nómina, en gastos fijos del Estado. Los niveles de inversión son apenas un 3 o 4%. Por eso que ustedes no hay obras y que las que están tan paradas. Entonces, realmente ese es un problema, la calidad del gasto. Por eso es que la ciudadanía se opuso rabiosamente a un aumento de los impuestos o a que se crearan nuevos impuestos porque ese es un grave problema, un grave problema. Mire, yo tengo muchos amigos míos maestros y creo y lo veo bien. Ahora bien, no se ve bien, inclusive afecta a los propios maestros, que permanentemente se le esté aumentando los sueldos a los maestros y la calidad, ¿verdad?, del estudiantado, la calidad académica sea precaria, o sea, tiene que ir una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque muchos de esos recursos se van en construcciones de aula, en arreglo de aula, en gastar dinero en cosas que no son prioritarias, pero no la calidad académica del estudiantado. Entonces, hay un grave problema. Entonces,
tenemos obligatoriamente que mejorar el uso de los recursos públicos. Pero ya creo que es muy tarde porque honestamente ese es el grave problema. Y por eso es que el festival de empréstitos que lleva el gobierno va a pasar y es un grave problema para Luis. ¿Cómo Luis va a explicar cuando salga del gobierno que él ha endeudado en demasía a la República Dominicana? O sea, eso es una cosa escandalosa. Entonces, este gobierno llegará a 50,000 o 55,000 millones de dólares solamente en esta gestión. Eso es en la gestión de 8 años del presidente Abinader. Eso va a ser desastroso. Como el presidente Abinader le va a explicar al país que él tomó prestado esa astronómica suma de dinero. Entonces yo pienso que el gobierno tiene luces, pocas, tiene muchas sombras, pero hay que ayudar a que termine bien y que se logre hacer las cosas de la mejor manera. Tampoco soy lo que estoy en desacuerdo que la oposición solamente se fije en lo que está mal y no ayude a que las cosas que estén bien pues se puedan solidificar. Con eso que usted ha señalado agudamente sobre la calidad del gasto del gobierno del presidente Abinader, no pagaría un costo político la oposición por la lenidad que tiene frente al gobierno de no hacerle una oposición vertical cuando el gobierno está exhibiendo una calidad pírrica del gasto. Por ejemplo, ahora mismo están anunciando un cariñito y esas formas de invertir el presupuesto público se ven como las dádivas que acostumbraba a usar el presidente Balaguer, pero Balaguer lo usaba en tiempos de campañas nada más, para agenciarse clientelismo político, en vez de gastar el gasto, darle un gasto de calidad institucional a los recursos del Estado. Entonces, el hecho de que la oposición no denuncie esas cosas, no le cobra la población a la oposición esa falta de verticalidad. Uno escucha en la población decir, no hay oposición. ¿Cuál es su opinión en esa complementariedad del problema? Mira, Luis, el problema es que tampoco nos podemos llevar del ciudadano que está en una depresión, llamémosle así, una depresión social y emocional, económica, que lo único que quiere es que se ataque al gobierno, no importa que esté. Eso no es un acto de responsabilidad política y social. Ahora bien, yo soy de opinión, como te dije, que el gobierno, la oposición tiene que servir de censor de las acciones de los funcionarios públicos, del uso adecuado de los fondos públicos. Ahora bien, tú no puedes negarte a colaborar a resolver los problemas fundamentales del país. Se hace un acto de irresponsabilidad mayúscula. Entonces, como lo que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué quiere la gente? La gente quiere que nos pasemos el día entero como una gallareta solamente hablando mal de lo que hace el gobierno y ofreciendo lo que no vamos a cumplir. Yo creo que no. Si hay algo que le está haciendo daño a la política y que está creando esos altos niveles de desafección, precisamente es que la gente piense de que los políticos lo único que hacemos es criticar y que no hacemos nada para mejorar los problemas de la gente, que no nos hacemos empáticos con los problemas de la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que pensar primero en la población, no pensar de manera electorera, qué es lo que me conviene. Aquí hay gente inclusive que cree que lo que le conviene es que el gobierno haga mal la cosa. El gobierno no le resuelve los problemas a la gente para tener un rédito electoral. No, hombre, no, eso no es correcto. Lo correcto es que se resuelvan los problemas de la gente y que la gente vea una oposición responsable que en esos términos también haga su parte, haga
aporte la solución de los mismos. Pero nosotros no creo que nuestro papel de oposición sea una posición crítica y destructiva que no haga nada para que se mejore las condiciones económicas de salud del pueblo y educativa del pueblo dominicano. La visión es corto, pero yo no quiero despedirlo sin que antes usted me conteste algo. La Fuerza del Pueblo, 2 candidatos, Omar o Leonel. No, el candidato deberá ser Leonel Fernández por varias razones. Primero, es el líder de la Fuerza del Pueblo. Es el que tiene las condiciones para poder ser candidato. Una de las cosas que yo he insistido es que aspirar a ser presidente no construye un verdadero y auténtico candidato presidencial. República Dominicana es un país muy singular, muy especial. Solamente démonos cuenta que de 181 años de vida republicana, 9 hombres han gobernado más de 120 años. Y hablamos de Pedro Santana, y hablamos de Buenaventura Báez, y hablamos de Moncácer, y hablamos de Lili, hablamos de Trujillo, de Balaguer, de Leonel y de Danilo. ¿Qué quiere decir? Que el poder se recicla en el poder. Entonces, el problema está que en República Dominicana las patas de la mesa del poder son muchas. O sea, la popularidad es una de esas patas. Pero tú tienes que tener un partido político con cientos de miles de miembros. Tú tienes que tener una estructura dirigencial que defienda los votos en 19,000 mesas. Tú tienes que tener los recursos económicos para hacer la campaña. ¿Y quién te va a los recursos económicos? Aquí ahora mismo la campaña presidencial está en 350 millones de dólares. Entonces estamos hablando que también tú tienes que tener vínculos con los poderes fácticos, con la iglesia, con los militares, con el poder, con la oligarquía y el sector empresarial. Tienes que tener relaciones internacionales para que defiendan tu causa y sobre todo tienes que tener conexión con el gigante del norte, ¿verdad? Porque esas son las realidades. O sea, eso es lo que construye el poder. El problema es que yo caigo bien y que eso no es así. A mi amigo Omar, yo le decía, pero además vamos a decir, mira, Omar es una promesa, mire, va a ser presidente. Pero Omar, para ser presidente inclusive en 32 o después, el primer trabajo tiene que ser gente como Omar, Juan Garrigón, muchacho que tiene también Juan Ariel Jiménez, José Horacio Jodía, esos muchachos son talentosísimos. ¿Tú sabes lo primero que tienen que hacer? Trabajar con la Junta Central Electoral, con las organizaciones políticas, cívicas y sociales, para buscar mecanismos para estimular el voto a la juventud, para disminuir los altos niveles de ausentismo y abstención electoral. ¿Ustedes saben cuánto es el promedio de abstención y ausentismo electoral entre jóvenes de 18 años que entran a la etapa de adultez civil hasta 35 años? 65%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la juventud no está decidiendo las elecciones, la están decidiendo más de 35. Entonces, que tú seas joven no quiere decir que tú tienes los votos. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, tú tienes que tener primero incidencia en lo que votan, los recursos económicos, un partido sólido, una estructura que defienda los votos, las relaciones con los poderes fácticos, con los americanos y sobre todo, y más que nada, tiene que tener un profundo arraigo en esos sectores que son los que deciden las elecciones. José Fran, yo espero que usted nos dé otra oportunidad algo, porque hay muchas cosas. Y se suma algo ahora. Hay algo que usted tiene que generar confianza en los políticos para que se dediquen a buscar los votos. Porque así si tú no generas confianza en los políticos y no salen los políticos a buscarte los votos, ¿tú me entiendes? También pierde las elecciones. Así es. Bueno, José Fran, tenemos poco tiempo, así que despídase, pero con un solo compromiso, de que va a volver a darnos otra entrevista, porque es que tenerlo a usted, tenerlo a usted en nuestro programa, quisiéramos tener 2 horas, 3 horas, porque eso es un manjar que tenemos.
Eso para mí ha sido un placer, muy alegre y muy amena esta charla, conversación con ustedes. Y esperando, bueno, y sabes que el secreto de voz en voz, ahí estaré. Gracias, señores. Pues gracias a usted. Gracias a usted, José Fran. Que Dios le bendiga, señores. Igualmente, su programa, como siempre. ustedes, Y que Dios y para ilumine la todos mente y el camino de cada ser humano. Y lo ven. Un placer para mí. Igual para nosotros, José Fran. Gracias por el privilegio. Dios le bendiga. A que lo despida. Bueno, señores, una gran entrevista, como decíamos, un manjar. De verdad que le doy gracias a Dios por permitirme esa entrevista de José Fran. Que Dios le bendiga y pronto, como siempre, mañana de nuevo estaremos. El secreto de voz en voz. De voz en voz. Estamos de nuevo en Secreto de Voz en Voz, que se transmite a través de Global